Bueno, pues empezamos entonces el bloque 3, ¿de acuerdo? El bloque 3 va a tener las siguientes partes, que son sobre todo explicar lo que es la lógica de funcionamiento, y lo vamos a dividir en 5 bloques, que sería el bloque 1 es la operación, cómo se opera con el equipo. El bloque 2 es el sistema de control, ¿vale? Para ver un poco cómo se controla toda la unidad. El 3 sería la instalación hidráulica, y es cómo vamos a conexionar o cómo se van a definir los diferentes elementos que hay conectados a la unidad. El 4 es la instalación eléctrica y el 5 es la configuración básica del propio equipo, ¿vale? Bueno, en lo que es la operación, ¿vale? Vamos a tener como dos modos de funcionamiento. El primero es el modo simple, que es lo hacemos trabajar o bien en enfriamiento, refrigeración o en calefacción, ¿vale? O agua caliente sanitaria. Digamos que sería, y el modo automático, sería seleccionar uno de estos modos y que solamente la unidad se dedicara a hacer ese modo de funcionamiento. Y luego está el sistema doble, que creo que es el más utilizado, que es que la unidad pueda hacer climatización, o bien frío o calor, y aparte, adicionalmente, agua caliente sanitaria, con lo cual tendría un doble modo de funcionamiento. En cuanto a lo que es el enfriamiento, aquí en esta tabla podéis ver los parámetros que se pueden definir. Digamos que hay como dos tipos de parámetros, unos que son los parámetros de funcionamiento y otros que son los parámetros reservados de fabricación. Los especiales están protegidos mediante un password y solo la asistencia técnica tiene acceso a ello, ¿vale? Aunque, por desgracia, lo que es el código es bastante sencillo, ¿eh? En cuanto a lo que es los parámetros que podemos definir de forma más o menos abierta, son los parámetros que nos permiten definir cómo va a funcionar nuestro equipo. Aquí están todos detallados, pero vamos a ir uno a uno. Primero tenemos que decirle si nuestra unidad va a funcionar en modo refrigeración, en cool mode o modo enfriamiento. Aquí tenemos esta pestaña y lo único que nos sirve este parámetro, el cool mode, es un booleano que te dice verdadero o falso. En el caso de que digamos que sí, que va a funcionar en modo refrigeración, lo que hay que hacer es definir las temperaturas máximas y mínimas de funcionamiento. Luego os adjuntaré también a la documentación cuáles son los parámetros que vienen definidos de fábrica. Este, por ejemplo, es un parámetro que si hablamos de una zona de mucho calor, a lo mejor hay que subirlo un poco, porque este parámetro, por ejemplo, nos dice que podemos hacer refrigeración hasta los 43 grados exteriores. Y hay zonas en España y supongo que en Portugal también, que puede ser temperaturas más elevadas y llegar en días extremos de verano, pues llegar hasta los 45 grados o algo así. Con lo cual este parámetro, posiblemente si estamos hablando de zonas muy calurosas, habrá que entrar y modificarlo. Y luego también tenemos la temperatura ambiente exterior mínima de funcionamiento. En esta gráfica veis que está definido que va a poder hacer frío, dependiendo de la lógica de funcionamiento que haya después, entre los 10 y los 43 grados centígrados. Si estamos por fuera de estas temperaturas, no va a hacer refrigeración, ¿vale? La máquina se quedará en stand-by. Una vez hemos definido qué temperaturas queremos de funcionamiento, la mínima y la máxima, aquí podemos decir cada cuánto tiempo queremos hacer la lectura de la sonda ambiente. La sonda ambiente, que es la TAO, que ya he comentado anteriormente, es la que se encuentra en la aspiración de la propia unidad. Si os fijáis en la unidad, cuando está instalada, veréis en la aspiración de la batería condensadora, veréis un sensor y este es el sensor ambiente que lee esta temperatura en concreto, ¿vale? Entonces, por defecto viene parametrizado en 5 minutos. Luego, esta función también es muy importante
y es para que no esté el equipo constantemente parando y encendiendo, se le define un delta de temperatura, tanto para el encendido como para el apagado. Entonces, esta gráfica queda muy bien explicado. Es una vez nosotros tenemos la temperatura de consigna, el T-set, pues le podemos decir, no te pares hasta que no baje de tantos grados, o no te pares o no te enciendas hasta que no suba X grados de la temperatura de funcionamiento. ¿Vale? Y esto, bueno, es fácilmente definible. También lo que se suele utilizar muchas veces es lo que es un funcionamiento más o menos dinámico, ¿vale? Y en este caso parametrizable por el usuario en base a las temperaturas exteriores. Es decir, a diferentes temperaturas exteriores, pues a diferentes temperaturas de consigna. Y es esta gráfica que se ve aquí de forma dibujada, tanto la temperatura mínima exterior como la máxima, ¿vale? Que sería el Tao C1 y el Tao C2, y luego también la temperatura de consigna, la C1 y la C2. El equipo viene con otras curvas, que son las curvas ECO, que están predefinidas por el fabricante. Se pueden modificar los parámetros, pero digamos que son 8 curvas más una, ¿vale? Las 8 iniciales están definidas por el fabricante y la última sería parametrizable por el usuario o por el instalador. Aquí, una vez ya tenemos todas las temperaturas consignadas, aquí le decimos qué elemento terminal vamos a utilizar para hacer el enfriamiento. Y se puede seleccionar entre fan coil y suelo radiante. El radiador, en este caso, está desactivado, con lo cual no se podría activar para modo enfriamiento. Luego, esta es una función que otros fabricantes la utilizan y es marcar una serie de frecuencias para evitar vibraciones en las tuberías de agua. ¿Vale? Si vemos que a una cierta frecuencia de la bomba vemos que hay alguna vibración que pueda pues, hacer algún ruido excesivo o algo más molesto, lo que se hace es limitar esa frecuencia para que no pase por ella. ¿De acuerdo? Los mismos parámetros que hemos tenido en refrigeración los vamos a tener en calefacción. Aquí están todos definidos, pero vamos a ir uno por uno para que tengáis conocimiento de ellos. El primero es definir mediante un booleano, mediante una pestaña de activación-desactivación, si el equipo va a funcionar en modo calefacción. Si es que sí, hay que activarlo. Si es que no, lo dejamos desactivado. Y una vez lo activamos, nos va a hacer una serie de preguntas para ver a qué temperaturas tiene que funcionar. Aquí lo mismo que hemos dicho anteriormente. Al igual que en refrigeración marcábamos una temperatura mínima y una máxima, aquí también. En este caso, por ejemplo, podemos hacer calefacción desde los menos 15 grados centígrados hasta los 35 grados exteriores. Pero veis que, bueno, en el caso de la temperatura máxima de calefacción, aquí sí que está el 35 ya está en su cota máxima, pero por ejemplo, si estuviéramos en una zona más fría, podríamos decirle que puede hacer calefacción hasta los menos 25 grados centígrados. Con lo cual podríamos ampliar lo que es el rango de funcionamiento. Lo mismo, temperatura de refresco de la lectura, 5 minutos por defecto, es decir, cada cuánto tiempo vamos a mirar la sonda exterior para ver qué temperatura hace. Y luego los delta T para tanto la activación como desactivación, o sea, los márgenes para que la máquina no esté en paro marcha constante. En este caso están definidos como 4 y 3. ¿Vale? Y otra vez, la misma curva que teníamos en refrigeración, en enfriamiento, la tenemos en calefacción. Son 8 curvas definidas por el fabricante y una novena que nos permite ser configurada por el usuario, ¿vale? O por el instalador en este caso. Y es temperaturas de consigna temperaturas de salida del agua para diferentes temperaturas exteriores. Pues evidentemente cuanto más frío hace, más caliente ha de salir el agua. Y luego viceversa, cuanto más calor hace,
pues menos caliente tiene que estar el agua, ¿vale? Para esto, pues al final se consigue una optimización desde un punto de vista energético. Aquí, a diferencia de en el sistema de enfriamiento, aquí sí que le podemos decir qué elementos terminales tenemos y, sobre todo, aquí sí que podemos seleccionar lo que es el radiador, ¿vale? Que antes estaba bloqueado y no permitía ser utilizado. Y también lo mismo, frecuencias de bloqueo para la bomba, para que no pase por esa frecuencia y evitar transmisiones de vibraciones a la instalación. Modo ACS. Modo ACS, aquí tenemos algunos más parámetros que no teníamos tanto en refrigeración como en calefacción, y son los siguientes. Modo ACS. Lo primero que le tenemos que decir es si el equipo tiene instalado un depósito de acumulador, un depósito de ACS, y si lo tenemos instalado, pues hay que activar la pestaña. Luego ya miraremos, bueno, creo que antes hemos visto también que en la puesta en marcha se puede decir si queremos activar el tratamiento antilegionela, la desinfección, si va a tener prioridad y si va a tener bomba de recirculación. Aquí, igual que en el tema de enfriamiento y calefacción, hay que definir qué temperaturas va a funcionar lo que es la bomba de calor de ACS. Por defecto está desde menos 10 hasta 43 grados centígrados. Luego también, este es un parámetro muy importante que ya viene definido de fábrica, y es el tiempo que ha de pasar para que se active la resistencia la resistencia eléctrica que hay dentro de lo que es el depósito de ACS, ¿vale? Que es el tank back heaters, ¿vale? Que no es la resistencia interna de la unidad, ¿vale? Con lo cual, primero, lo que es el equipo intentará funcionar lo que es en bomba de calor, y pasado este tiempo, que está calibrado en 30 minutos, se podrá activar la resistencia interna de apoyo del depósito de ACS. Luego, también tenemos un delta de temperatura para evitar que, en este caso, paros marchas excesivos. Entonces, lo que se define aquí es el delta de temperatura para que se encienda la generación de ACS. Esta función, este parámetro, nos dice si vamos a dar prioridad a la generación de ACS, ¿vale? Y ahora estos tres parámetros son bastante importantes y están muy bien explicados en las siguientes slides. Se pueden seleccionar desde el controlador de pared, y son estos tiempos de aquí. En la parte izquierda veis la gráfica de funcionamiento si tenemos priorizado el ACS, y en la parte derecha la gráfica de funcionamiento si no tenemos priorizado el ACS. Los dos parámetros que os decía una es el tiempo máximo, es este parámetro que veis en la zona esta de aquí que pone tiempo de HWHP máximo, y es el tiempo máximo que puede estar funcionando la generación de agua caliente sanitaria. Y luego también está el tiempo contrario, ¿vale? Que es el tiempo de restricción de lo que es el agua caliente sanitaria, que es el que pone restrict, ¿vale? Que es durante ese tiempo no se va a poder poner en marcha lo que es la generación de agua caliente sanitaria, y en este caso estaría funcionando lo que es el modo climatización, ¿vale? Esta gráfica, la verdad es que se entiende muy bien. Si veis el primer tramo, este de aquí, que pone DHW, que es ACS, primero está funcionando en modo ACS, y lo que hace es subir hasta lo que es
digamos, va subiendo lo que es la temperatura del agua, no llega a la temperatura de consigna, que sería el TWT set, pero como ha pasado el tiempo máximo de funcionamiento, se desactiva lo que es la generación de ACS y funciona en climatización, ¿vale? Una vez hemos llegado a lo que es el límite umbral por debajo, que era la temperatura de consigna menos el delta de funcionamiento, lo que hace es volver a activar lo que es la bomba de calor para poder generar agua caliente sanitaria. Una vez llegamos, sería el pico este máximo, una vez llegamos a lo que es la temperatura de consigna, lo que hace es parar lo que es la generación de ACS, y entonces sí que estará un tiempo, que es el DHWHP Restrict, que va a estar realizando climatización. Como podéis observar, baja lo que es la temperatura del agua, pero luego, una vez pasado este tiempo, se vuelve a activar y vuelve a intentar alcanzar el punto de consigna. En lo que es la no prioridad de ACS, pues lo que no se tiene en cuenta sobre todo son los tiempos máximos y de restricción, con lo cual muchas veces nos puede llegar a pasar que no se llegue a la temperatura de consigna como muestra en el gráfico anterior. Lo que se va a hacer es activar y desactivar la generación de ACS en base a los parámetros de las temperaturas de consigna que haya de entrada y salida del agua, ¿vale? Con lo que la que va a marcar que, digamos que de alguna forma la prioridad la va a tener la entrada y salida del agua, ¿vale? En este caso la salida del agua, ¿vale? Y lo que va a hacer es activar y desactivar la generación de ACS en base a ese parámetro. Luego, aquí lo que le indicamos en el punto 1.4, le decimos si vamos a tener bomba de recirculación. En el manual podéis ver que esta bomba de recirculación tiene una programación semanal, una programación horaria, y se puede activar o desactivar cuando estiméis oportuno. Vale. Aquí también, este parámetro, lo que le vamos a decir es cuánto tiempo vamos a estar con la bomba en funcionamiento, ¿vale? Entonces, el ajuste es de cada 5 minutos. Esto hay que tener en cuenta que, bueno, hay que jugar un poco con esto y con lo que es la programación semanal, ¿vale? Que es, si ponéis mucha programación semanal, pero luego le decís que la bomba como mucho puede estar en funcionamiento, no sé, 5 minutos, aunque le digáis que va a estar de 8 a 9 de la mañana, por ejemplo, funcionando, no va a ser así, va a estar los 5 minutos que habéis limitado vosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el rango máximo seleccionable es hasta 2 horas, hasta 120 minutos. Desinfección. Aquí le decimos si queremos activar la alta temperatura para realizar la desinfección del agua y el tratamiento antilegionela. Modo ACS. Aquí estas temperaturas tienen que ver sobre todo con la desinfección del agua y son 3 parámetros en concretos. Están seleccionables también desde el control de pared y significan lo siguiente. El primero es la temperatura máxima de desinfección, ¿vale? O sea, es la temperatura que queremos desinfectar, ¿vale? Pues los 70 grados o lo que se considere. Entonces cuando llega a ese punto, ¿vale? Lo que va a empezar es el eje X, en este caso de la gráfica de la derecha, veis que pone time, y es el tiempo que va a estar, cuando definimos el TDI High Temp, vamos a definir el tiempo que va a estar en máxima temperatura de desinfección, ¿vale? A partir de ahí, parará la desinfección y evidentemente bajará la temperatura del agua, ¿vale? Y luego es también, también hay otro parámetro que también hay que definirlo, ¿vale? Bueno, que ya viene definido de fábrica, que es el tiempo de desinfección máximo. Aunque no lleguemos a la temperatura de desinfección, hay un máximo
que el equipo va a estar en modo desinfección y es el que marquemos nosotros como TDI Max, que es la gráfica de la derecha. En lo que es la temperatura, bueno, lo que es el modo automático, hemos acabado lo que es el modo ACS, también hay que definir una serie de parámetros, pero esto es muy sencillo. Simplemente en modo automático le tenemos que decir cuál es la temperatura máxima y cuál es la temperatura mínima para que vaya funcionando en el modo de calefacción y en el modo de refrigeración. ¿Vale? La gráfica que veis aquí en la parte inferior derecha lo muestra claramente. Entre medio, pues no estará haciendo nada el equipo, estará en modo stand-by y no estará produciendo agua, ni fría ni caliente. Modo de control. Esta quizás es una de las partes más importantes para entender lo que significa este equipo Suneco, ¿no? Y es los 4 modos de control que hemos hablado en la parte de instalación. Hay 4 modos de control, lo repito. Uno es controlando la temperatura de salida del agua, que yo creo que es el más estandarizado y el que viene, pues, bueno, de alguna forma por defecto. Otra forma es trabajar, controlar la temperatura del depósito de inercia. ¿Vale? Recordar que el depósito de inercia tiene 2 sondas, ¿vale? Tanto la 1 como la 2, en la parte inferior y superior. Controlar la temperatura ambiente interior, ¿vale? Esto nos permitirá también hacer un funcionamiento remoto o utilizando el termostato, que es el propio controlador de pared que viene con la unidad, utilizándolo como termostato, ¿vale? Para lo que sería el control de la temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Aquí están todos los parámetros que se pueden configurar en estos diferentes modos de funcionamiento. Vamos a explicar uno a uno, ¿vale? En el caso, un segundo, vale. En el caso de, empezamos por el primero, este que es el TWI FLH, FLH significa floor heating. Aquí lo que le vamos a decir es si vamos a controlar lo que es, bueno, si vamos a instalar lo que es la sonda de temperatura para el suelo radiante. Si es que sí, pues se activa, y si es que no, se desactiva. Estos 2 parámetros igual. Aquí le tenemos que decir si vamos a poner la sonda del depósito de inercia, tanto la 1 como la 2, o ninguna de las dos, o las dos, o una solo, o la inferior o la superior, ¿vale? Aquí le vamos a decir si lo vamos a activar o si la vamos a utilizar o no. Aquí lo que le vamos a decir es cuántas zonas queremos controlar la temperatura, ¿vale? Si queremos controlar solamente la zona 1, solamente la zona 2, o si queremos controlar las dos de forma simultánea. ¿De acuerdo? Esta temperatura es muy importante, ¿vale? Porque es, digamos que es la temperatura de consigna que queremos tanto para el fan coil como para el floor heating, para el suelo radiante, digamos, en modo de control por temperatura ambiente, ¿vale? Lo que le hacemos es, de alguna forma, definimos a qué temperatura queremos impulsar tanto el fan coil como el suelo radiante, ¿vale? Que vendría a ser las temperaturas de consigna. Aquí veis que permite también un ajuste por la parte inferior y por la parte superior para llegar tanto a los máximos como a los mínimos de temperatura que designa el fabricante. Esto también, bueno, digamos que son los deltas de funcionamiento, ¿vale? Para marcha, para que no esté constantemente arrancando y parando el equipo. En cuanto a lo que es, este parámetro es muy importante también y es que nos permite un offset, digamos, una calibración del sensor de temperatura. Si por el motivo que sea el sensor está muy escondido o por si hay mucha disparidad
entre el termostato que pueda haber instalado en la vivienda y lo que te está leyendo el equipo, pues aquí se puede corregir este offset, este factor de corrección sobre lo que es el termostato de temperatura real. Aquí este parámetro también nos va a decir un poco cuál es, teniendo la temperatura ambiente que deseamos, que es la temperatura de consigna, nos va a decir cuáles son el máximo y el mínimo que vamos a interactuar sobre esta temperatura ambiente. Como os fijáis, como podéis observar, en definitiva lo que hace el equipo de forma más o menos directa es, en base a la temperatura ambiente, va a modular la temperatura del agua. O sea, él de alguna forma traduce la temperatura ambiente que le hemos dicho, la temperatura de consigna, con la temperatura de consigna del agua. O sea, tenemos al final una temperatura objetivo ambiental y una temperatura objetivo de agua. ¿Vale? Esas temperaturas es las temperaturas iniciales de impulsión, antes hemos dicho en modo refrigeración, y estas son en modo calefacción. Con lo cual, aquí les vamos a decir qué temperatura vamos a querer en el caso de que estemos controlando un suelo radiante, un radiador o un fan coil unit, un sistema de fan coil, ¿vale? Que esta es, de alguna forma, es la temperatura que vamos a querer de forma inicial, ¿vale? La temperatura de arranque, ¿vale? Luego, al igual que en el modo refrigeración, nos va a permitir un ajuste tanto por máximo como por mínimo, ¿vale? Que son estos 5 grados que vienen aquí marcados. Luego también temperaturas máximas de las unidades terminales, ¿vale? Que es la temperatura que vamos a seleccionar máximo como para el floor heating, como para el suelo radiante, como para el radiador. Esta es la de floor heating. Bueno, y aquí estarían lo que es las mínimas también. Y aquí pues se ve un poco lo que es el funcionamiento, ¿vale? Cuando funcionamos con temperatura ambiental, lo que nos permite la unidad es definir, una vez definimos la temperatura de consigna, un delta T, ¿vale? Tanto por la parte inferior como por la parte superior para la desconexión de la bomba de cámara. Y al igual que teníamos en modo refrigeración, aquí lo que tenemos es, lo que nos permite es marcar un corrector, ¿vale? Por si hay una diferencia o una discrepancia entre la lectura de la temperatura que estamos leyendo en el controlador con la que podamos tener en nuestra instalación. Este corrector se puede hacer por separado tanto de lo que es la temperatura normal como la del suelo radiante. ¿De acuerdo? Esto es el intervalo de funcionamiento, o sea, lo que es el caso de que necesitemos ajustar tanto por la parte máxima como por la parte mínima para que vaya modulando lo que es la temperatura del agua. Es exactamente lo mismo que hemos explicado en refrigeración, pero en calefacción. Aquí el T-Refresh sería cada cuánto tiempo va mirando la temperatura ambiente para actuar en consecuencia, ¿vale? Que es el tiempo de lectura, ¿vale? Y luego lo que sería la amplitud de la modulación de la temperatura del agua. Como os he dicho, es de alguna forma el sistema lo que hace es, en base a la temperatura del ambiente, modula la temperatura del agua. Esta modulación también se puede definir qué amplitud y qué ajuste le queremos dar a la temperatura objetivo del agua. Este parámetro es muy sencillo, es simplemente si vamos a utilizar el Wild Controller, el mando de pared que viene con la unidad, si lo vamos a utilizar como termostato ambiente, ¿vale? En el caso de que digamos que sí, se activa, y en el caso de que digamos que no, pues se desactiva. Esto es Room Thermostat, es cuando queremos controlar la unidad por temperatura ambiente, es activar o desactivar. Y otras funcionalidades son estas que podéis ver aquí.
sobre todo tienen que ver con fuentes de calor externas y sistemas de alimentación adicionales. Aquí tenéis toda la lista, pero vamos a explicar cada uno de ellos. Inner Backup Heater es, digamos que es la resistencia interna de apoyo, ¿vale? La que está dentro de la máquina que tiene por defecto. La podemos desactivar. Hay casos que por un consumo eléctrico, por lo que sea, se decide no utilizar esta resistencia interna de apoyo, ¿vale? Con lo cual aquí sería cuestión de desactivarlo y así el equipo entiende que no existe, ¿de acuerdo? Lo que es en el caso de que le digamos que sí que existe, pues aquí se puede definir cuál es la capacidad o la potencia máxima de operación de este calentador eléctrico. En este caso, si como son equipos monofásicos, serían 3 kilovatios, y si son equipos trifásicos, pueden ser 3, 6 o 9, ¿vale? Que es seleccionable por si queremos hacer algún tipo de limitación también de la resistencia interna de apoyo. La resistencia de ACS. Si el depósito interacumulador tiene una resistencia de apoyo, hay que activarlo aquí. Vale. Y aquí, bueno, estas temperaturas son también muy importantes porque es la que nos dice el rango de funcionamiento, ¿vale? De las diferentes fuentes externas que pueda haber. Como veis, es todo temperatura de encendido. O sea, a partir de qué temperatura baja se va a activar el internal back heater, a partir de qué temperatura baja se va a activar el tank back heater, que es el depósito de ACS, o esta que veis, el 7.6, que es el AHS, ¿vale? Que es Additional Heating Source, que puede ser pues una caldera, una hibridación con una caldera, por ejemplo. Entonces es cuando queremos activar este sistema adicional de calefacción, ¿vale? Luego, estos dos parámetros son también parámetros que miden el tiempo y es el tiempo que tiene que pasar para activar uno de estos elementos adicionales, ¿vale? Que es, oye, pues queremos que la resistencia, el internal back heater o lo que es el sistema adicional de calefacción no se active hasta que no lleve la máquina funcionando 20 minutos. Pues se puede parametrizar. Luego, en el caso de que tengamos una hibridación, ¿vale? Por ejemplo, si lo vamos a hibridar con una caldera, hay que decirle si esta caldera va a ser solamente de calefacción o de calefacción y agua corriente sanitaria. Sería este punto, el punto 7.9. Luego, si tenemos apoyo por energía solar, si tenemos un solar térmico instalado, habría que configurarlo en este punto, que es el 15.5. ¿Vale? Luego, todo lo que es la función de lo que es la bomba de circulación, en el caso de que tenga lo que es la bomba de circulación, aquí le decimos el tiempo que tiene que estar en modo en espera, o sea, que tiene que estar funcionando y el tiempo que puede estar en modo espera. Y este último parámetro aquí, que es elección de la modalidad de control de la bomba de circulación, este es muy importante. En el caso de que la bomba de circulación falle y haya que sustituirla, evidentemente perderíamos de alguna forma la comunicación digital con la placa de control. Entonces, lo que se le puede decir, lo que podemos hacer mientras instalamos la oficial, es instalar cualquier tipo de bomba, pero hay que decirle que es una bomba que no va a tener comunicación con el sistema de control y hay que activar el modo emergencia. ¿Vale? Estos son también tiempos de funcionamiento, ¿vale? De lo que es la bomba de circulación y aquí, pues, ya lo veis, aquí es el tiempo que tiene que estar en paro y en marcha, ¿vale? Para que podamos limitar los tiempos mínimos y máximos. Luego este es el que he suplementado de lo que es el funcionamiento en emergencia, ¿vale? La bomba y la válvula mezcladora. Estos parámetros
lo vamos a explicar uno a uno. El primero sería el delta T, en este caso es para lo que es la temperatura de entrada del agua del suelo radiante, ¿vale? Cuándo vamos a cerrar la válvula y cuándo vamos a abrir la válvula mezcladora, ¿vale? Con lo cual le definimos una temperatura objetivo del suelo radiante y luego un delta de diferencia entre uno y otro. Luego, estos parámetros también son también tiempos de funcionamiento de la propia válvula de mezcla, ¿vale? Y aquí lo que se puede ajustar es el tiempo que tiene que estar abierta, o sea, el tiempo que tarda, en este caso, en abrir y cerrar, y cuál es el porcentaje de apertura, ¿vale? Esto también se puede definir con estos parámetros. Luego este sería la temperatura objetivo del agua para la calefacción por el suelo radiante, ¿vale? Aquí se puede definir también. Este de aquí es, en el caso de que utilicemos la válvula mezcladora, utilicemos las salidas de 0 a 10 voltios, aquí se puede utilizar, se puede limitar lo que es el voltaje. Luego, este parámetro es un ajuste de temperatura, ¿vale? Para la temperatura de consigna, ¿vale? De lo que es bueno, que hemos puesto anteriormente cuando hablábamos de lo que es el control ambiental, ¿vale? Pues es exactamente el mismo parámetro que hemos visto anteriormente. Esto de aquí es, en el caso de la válvula, cuando utilizamos una válvula mezcladora de 0 a 10 voltios, que se utiliza mucho en domótica, pues aquí le podemos decir el voltaje inicial, el mínimo y el máximo, ¿vale? Pues le podemos decir, en el caso de la 0 a 10 voltios, pues el inicial sería arrancar siempre pues, en un punto medio, ¿no? A lo mejor 5, el mínimo a 0 y el máximo sería 10. Este es el tiempo que vamos a definir para tomar diferentes muestras de temperatura, ¿vale? Que es el tiempo que tiene que estar funcionando, ¿vale? Luego hay otras funciones que nos pueden ayudar, sobre todo cuando está acabado de instalar la unidad, y son las diferentes temperaturas o tiempos de secado o de temperatura del dry down, que se le llama. Bueno, son diferentes parámetros que los podéis consultar aquí. Aquí lo que le vamos a decir, si queremos hacer un precalentamiento del suelo, es pues un poco las etapas que va a haber, ¿vale? Y es cuándo queremos, qué es la temperatura que queremos definir, y luego es cuándo va a ser el tiempo que se va a poner cuánto tiempo tiene que pasar para poder poner en marcha lo que es la función de secado. En el modo eco os he dicho antes que habían como 8 tipos de tablas que ya venían definidas de fábrica. Pues aquí se podría configurar cada una de las temperaturas de las diferentes áreas de temperatura de corte para cada una de lo que es las tablas. Luego estaba la curva número 9, que era la que era definible por el usuario, y aquí pues le decimos, oye, para esta temperatura, y vamos a ir poder configurando cada una de las curvas, ¿vale? Luego, lo que tiene que ver con la fotovoltaica, con el apoyo fotovoltaico, recordad que hemos dicho que aquí se podía activar si queremos el Smart Grid, si queremos sí o no. ¿Cuánto es el tiempo máximo que podemos tirar de Smart Grid? También, si vamos a tener apoyo, si vamos a tener backup power, si vamos a tener, por ejemplo, baterías de apoyo, y en el caso de que estén, si digamos que sí, vamos a poder limitarlas para que la bomba de calor no consuma excesivo lo que pueda haber acumulado en las baterías, ¿vale? Aquí, bueno, lo que es la función de Smart Grid, que es simplemente activar y desactivar. Este es el Smart Grid Time, ¿vale? Que es el tiempo de operación. El backup power, si tenemos la batería de
de respaldo y la alimentación de la batería de respaldo. En el caso de que tengamos sistemas en cascadas o en paralelo o en serie, ¿vale? En este caso en serie, lo que sería es pues, activarlo aquí, ¿vale? Para decirle que vamos a tener sistemas en cascada. Luego hay una función que es bastante interesante, sobre todo si estamos en un lugar de reducidas dimensiones, también nos va a permitir configurar la presión estática exterior del ventilador exterior, perdón. El ventilador axial que viene con la unidad lo podemos potenciar por si, por ejemplo, tenemos una unidad un poco cercana, pues que nos permita sobrepasar esta presión que pueda ejercer lo que esté delante bloqueando lo que es el caudal de aire. Y por último, aquí podemos ver los códigos de error. Los códigos de error se dividen en dos bloques. Uno sería el del propio circuito de refrigeración y otro sería el del propio circuito de, digamos, el circuito hidráulico, ¿vale? Lo he puesto aquí en esta presentación. Están todos los que tienen que ver con la refrigeración, con el sistema de refrigeración, ¿vale? Con las diferentes temperaturas y lo que tendría que ver con el módulo hidráulico si hay algún fallo de alguno de los sensores o comunicación con alguna de las bombas que hay instaladas.